¿Qué tal, hermano? Me da mucho gusto que estés conectado. En esta ocasión vamos a estar analizando y estudiando este Salmo número 36 y vamos a aprender mucho acerca de Dios. Realmente muchas veces consideramos que únicamente la naturaleza de Dios es ser bueno y misericordioso, y realmente lo es, pero también es un Dios que es santo y que es justo. Y el rey David trae estas palabras. ¿Para qué? Para que podamos reflexionar, podamos entender y podamos nosotros caminar tomados de la mano de Dios con un conocimiento pleno de Él. Así que, hermano, vamos a iniciar con estos primeros versos, con los primeros 4 versos, y vamos a dar lectura a ellos. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será ya de ella aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y la primera palabra que encontramos aquí es iniquidad. Y esto es una persona que se dedica a hacer lo malo, que continuamente está pensando en ello. Y esto debe de hablarnos a nosotros, a nuestro corazón. En la mañana estábamos viendo nosotros en redes, y digo nosotros, es mi esposa y yo, estábamos viendo un video de un hombre, ¿no?, que se enfrenta con un repartidor, están en un puente y empiezan a tener diferentes problemas, hay un conflicto entre ellos, no sabemos realmente por qué. Este hombre abre su cajuela y todo, se le enseña el repartidor, de repente se empiezan a pelear. ¿Y qué es lo que hace este hombre, el conductor del auto? Lo arroja del puente. Y tú dices, bueno, ¿qué onda, no? Pero no para ahí, porque dices lo más natural, dices, ya la regué, ¿no? Lo que hice estuvo súper mal. Y no pasa así. Este hombre camina de una manera tan tranquila, tan apacible, agarra, cierra su cajuela y sigue el camino a su vehículo, le da unas indicaciones a su mujer y se van. Y es algo que es tremendo, ¿no? Porque dices, ¿qué está pasando aquí? Y todo esto debe de hablar a nuestro corazón, ¿sí? La iniquidad del hombre, ¿sí? La maldad del impío, ¿sí? Me dice al corazón, tiene que hablarnos y decirnos, esto que está pasando aquí está mal. No es posible que seamos tan insensibles a la pérdida humana, a la pérdida de las personas. Imagínate la caída desde ahí. Y no solamente la caída, hay vehículos pasando por ahí. Y es tremendo todo esto. Es algo que es inconcebible. O sea, y tú lo ves y se va súper tranquilo. Y aquí esto nos habla muchas cosas, ¿no? Sobre todo en este caso, ¿no? De que hay hombres que son malos, ¿sí? Que no miden sus actos, que están tan ensimismados en sí mismos que lo demás no tiene importancia, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué sucede esto? Y aquí lo primero que tenemos que entender es que nosotros no tenemos que dar, ¿sí?, la vida humana como si no valiera. La vida humana es algo tan preciosa. Lo que podemos decir es que este hombre también no tenía temor de Dios, ¿sí? Y el temor de Dios es, sí, ese respeto reverencial que debes de tener por Dios, pero también es ese miedo, ¿sí?, a sufrir un castigo tan tremendo y tan horrible, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios nos menciona en Apocalipsis que la gente desearía que los montes cayeran sobre los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren evitar la justicia de un Dios santo, de un Dios vivo, ¿sí? Y se quieren esconder, pero no pueden. Y es que es terrible caer en las manos del Dios vivo. Y nosotros tenemos que también tener ese cierto miedo, ¿sí?, ese respeto reverencial, ¿sí?, de que sepamos que si en un momento dado actuamos mal, vamos a tener las consecuencias de nuestros actos. Y es que tristemente la gente pensamos de nosotros mismos lo mejor, que somos unas muy buenas personas, ¿sí? Y nos autocalificamos y nos autojustificamos porque no medimos con el estándar de Dios, ¿no? Y eso es algo que es tremendo, ¿no? La palabra de Dios dice que se lisonjea, ¿no?, en su propio entendimiento, y eso es como que se están autoterapeando, ¿sí? Se dice, no, pues lo que hiciste no está mal, es que eras tú o era él, ¿no? Y cosas como que no, pues le pudo haber hecho daño a tu esposa, ¿no? Cuando lo práctico y lo funcional es, pues no me peleo, ¿no? Y si me busca bronca, pues de todos modos yo saco aquí
la partida por otro lado, ¿no? Porque tengo que medir el peligro, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Y estamos en un puente, ¿sí? Recuerdo mucho como un actor, ¿sí? También se baja de su vehículo, le echa bronca a un hombre, le pega un puñetazo, un zurdazo, ¡pum!, le da suelo al señor, el señor se pega contra el pavimento y el señor desafortunadamente murió. Y es triste, ¿no? Porque muchas veces dejamos que la iniquidad, ¿sí?, surja en nuestro corazón, ¿no? Sacamos a Dios y Dios te dice, ¿sabes qué? No, tú es de esa forma. Tú dices, no, a mí me la hizo y a mí me la paga, ¿no? Y voy a ser rudo y le voy a enseñar que conmigo no se debe de pasar de lanza y voy con todo, ¿no? Pero vemos que muchas veces actuar de una manera torpe y pues no trae nada bueno, ¿no? Pero aquí lo increíble que se me hizo en este hombre del primer video es que no tiene temor de Dios. No hay nada que marque en su rostro un arrepentimiento por su acción. No ves que se asome a ver si, pues si todavía sigue vivo o algo por el estilo, ¿no? Simplemente se va, le vale. Y lo deja ahí a su suerte. Y tú dices, ¿cómo es que puede pasar esto, no? Y vemos cómo se lisonjea, ¿no? No, pues no pasa nada, todo está bien, me voy a subir a mi carro y me voy. Solamente me hizo pasar este repartidor un mal trago, ¿no? Y es algo que dices, esto no puede ser. Y este hombre lo que pudo pensar es, pues, ¿sabes qué? Aquí, nadie se dio cuenta, pues no hay cámaras acá cerca y lo más probable es que no pase nada, ¿no? Y agarra y se va. Pero dice que Dios, que la iniquidad de estas personas que va a ser expuesta a la luz, ¿sí? No es como que nadie lo vio, ¿sí? Y aunque así hubiese sido, Dios sí lo mira, Dios sí lo ve. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Dios ve lo que hago, Dios ve cómo actúo, Dios ve absolutamente todo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser alguien diferente en nuestra manera de actuar y de vivir. No tenemos que permitir que esa autojustificación, ese lisonjeo a nuestro propio oído, ¿no?, a nuestros propios ojos, nos lleve a actuar de una manera totalmente errada, porque realmente esa autoterapia, ¿sí?, que nosotros podamos darnos es realmente una mentira, ¿sí? Es iniquidad y es un fraude, ¿no? Y no es real, ¿sí? Aunque nosotros nos queramos autojustificar, ¿sí? Y por eso es que la gente dice, bueno, es que yo soy mejor que otras personas, ¿no? Muchos podrían calificarse mejor que este hombre que realmente aventó del puente repartidor, ¿no? Porque podría decir, no, pues es que yo nunca he hecho algo así, ¿no? Pero cuando la humanidad se ve reflejada, ¿sí?, en la palabra de Dios, ¿sí?, en su misma ley, puede traer este entendimiento de que pues realmente no somos buenos, ¿sí?, o tan buenos como nosotros nos creemos. Y esto debe de pasar, ¿sí? Porque la ley de Dios, ¿sí?, nos trae esa convicción de que hemos errado, de que hemos hecho las cosas mal. Si tú recuerdas, la definición de pecado es fallar en el blanco. Y esto es que no estoy haciendo las cosas de una manera buena, de una manera correcta. Y por lo tanto estoy errado y estoy haciendo las cosas mal. Y ante Dios, yo soy culpable de no hacer las cosas de esa manera como Él quisiera, ¿no? Y tenemos que entender esto, ¿no? Llega el momento en que el pecado sobreabunda en la vida del hombre que pierde la cordura. Y es lo que vemos en ese ejemplo. Perdió totalmente la cordura. Una persona en sus 5 sentidos, en su juicio, no podría actuar de esa forma que actuó este hombre. Realmente es alguien que yo puedo decir es una persona muy mala, ¿sí? Y eso tiene que llegar a nuestra mente y a nuestro corazón,
el hombre por sí solo, la humanidad por sí solo, en lo absoluto es bueno. De hecho, la humanidad en general no es buena, ¿sí? Está corrompida, está en un estado, ¿sí?, que necesita un Salvador, que necesita que alguien le rescate, de alguien que le pueda redimir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar continuación leyendo los versos 5, ¿sí?, y 6, que nos dicen: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y estos dos versos nos enseñan que Dios es misericordioso, es decir, va a mostrar misericordia. Y la misericordia es que no te va a pagar con lo que tú mereces, ¿sí? Pero esto tiene también un requisito. También vemos otro término que es muy importante de analizar, y esto es fidelidad. La fidelidad de Dios es que va a cumplir todo aquello que Él ha hablado y ha declarado, ¿sí? Y que va a ser fiel a lo que está establecido, a lo que Él ha dicho, ¿sí? Y si Él ha dicho, ¿sí?, que la paga del pecado es muerte, ¿sí?, eso va a pasar, ¿sí? También nos menciona que Dios es un Dios que es justo, ¿sí? Y esto es que retribuye a cada quien, ¿sí?, lo que le corresponde. Así que tenemos tres vertientes. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es justo, ¿sí?, pero que también su juicio que emite es algo que es justo, ¿sí?, que le va a dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Y esto es que va a sancionar a cada uno conforme a su manera de caminar, conforme a su manera de obrar, ¿sí? Pero si tú recuerdas cómo terminamos los versículos anteriores, estamos hablando de Jesucristo. La misericordia de Dios se muestra únicamente, ¿sí?, a través de Jesucristo, ¿sí? Y esto es algo que tú tienes que tener en cuenta y que vamos a abundar más adelante, ¿sí? La fidelidad de Dios no va a cambiar. Si Dios dijo algo, lo va a cumplir. Y la justicia de Dios se va a hacer, ¿sí?, conforme a lo que Él dictaminó, y va a dar cumplimiento a esta justicia de una manera fiel. Y sigamos avanzando ahora con los siguientes versos. Veamos el verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. La misericordia de Dios se va a mostrar a nuestras vidas a través de Jesucristo. Realmente el Padre siempre ha buscado que la humanidad pudiese ser rescatada. Para ello Él envió a su Hijo Jesucristo, para dar cumplimiento a la ley, pero también para que la ley se cumpla a través de Él. Esto es, que todas aquellas acciones que tú hiciste de una manera equivocada, ¿sí?, Jesucristo pudiese llevarlas en sí. Esto es, que Él iba a ser apto para que tú fueses justo ante los ojos de Dios. Cuando Él muere, ¿sí?, vence a la muerte, que tenía dominio sobre el hombre. Ahora a través de Él nosotros gozamos de vida eterna, ¿sí? Y esto es algo que es maravilloso. Pero nuestro Dios, es decir, Jesucristo, no se quedó muerto o inerte. Al contrario, la palabra de Dios nos indica que al tercer día Él resucitó, ¿sí? Y esto es que venció por completo a la muerte, pero también nos demuestra que Dios es un Dios vivo, y que todo aquel que le sigue vive. Es por eso que nosotros podemos decir que a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Esto es, que lo que nosotros merecíamos por cada uno de nuestros actos ya no es así. Ahora, en el momento en que Dios juzgue a la humanidad, ¿sí?, es decir, cuando el hombre muera, ¿sí?, la palabra de Dios nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio,
¿sí? Es decir, que cuando nosotros morimos somos juzgados, y en ese momento en que nosotros seamos juzgados, Dios va a poder decir, oh, yo veo a ti, en tu vida, a Jesucristo. Esto es, veo que aceptaste a Jesús, a mi Hijo, como tu Señor y tu Salvador, y a través de Él tú puedes ser salvo. Y, ¿sí? Y ahora gozas de un privilegio llamado vida eterna, ¿sí? Pero al contrario, si tú no recibiste nunca a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo único que tienes a tu alcance es el castigo eterno. Y tú podrás decir, oye Dios, pero yo hice muchas cosas buenas, deberías de poner todo en una balanza, ¿no? Pero esto no es así. Nunca ha sido así. Simplemente, ¿tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿O estás totalmente perdido? Lo bueno de todo esto es que Jesús está ahí. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas arrepentirte, y esto es tener un cambio de mente. Es decir, ya no voy a actuar de una manera descarada hacia el pecado. No voy a estar buscando caminar en pecado, sino que voy a estar buscando tomarme de la mano de Dios y caminar hacia Él. Es decir, ya no voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Ahora voy a poner a Dios en mi corazón y voy a permitir que Él tome el timón de mi vida, ¿sí? Y que Él pueda hacer su obra en mí. Eso es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿sí?, te va a llevar a que tú te puedas amparar bajo la sombra de sus alas. La vida con Jesús va a cambiar tu vida, ¿sí? Ahora tienes a alguien que va a estar ahí cuidando y velando por ti. Alguien que va a salir al frente de ti en medio de la tribulación, de los problemas, porque van a llegar a la vida. No somos nosotros como que inertes a estas situaciones, sino que realmente acontecen en la vida del hombre, pero es mucho más fácil de llevar, ¿sí? Cuando estás tomado de Jesús, los problemas se hacen pequeños porque nosotros reconocemos que tenemos un Dios que es grande y podemos cobijarnos y ampararnos bajo sus alas, ¿sí? Y podemos descansar y confiar en ello. Pero también nosotros tenemos que entender que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y le hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí?, empieza en ese manantial de vida, ¿no?, a correr desde nuestro interior, ¿no? Y podemos nosotros ser saciados, ¿sí? ¿De qué? De su amor, de su paz, de su justicia, de absolutamente todo. Esa necesidad inherente en la vida del hombre es cubierta por Dios, ¿sí? Nuestra vida empieza a ser transformada y a ser trastornada. ¿Cómo? Por medio a través de su Espíritu Santo, porque es algo que también denota en la vida del cristiano, de todo aquel que se quiere parecer más a Jesús, de todo aquel que quiere seguir adelante tomado de su mano. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A que Dios nos vista de su justicia. Y entonces Dios ya no empieza a verme a mí, ya no empieza a verte a ti, empieza a ver a Jesús en tu vida, porque nos empezamos a vestir de Él, ¿sí? Y a través de su luz, ¿sí?, nosotros podemos ver la luz. Y eso es algo que es hermoso, porque empieza a impactar. A través de su luz en el cual somos nosotros atraídos, nos lleva a llevar ese cambio de vida. Y las demás personas también pueden ver esa luz de Jesús en cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos dice que se extiende, ¿sí?, a aquellos que le conocen. ¿Qué? Su misericordia. Pero ¿cómo va a ser extendida esa misericordia? Cada vez que tú hables el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que te rodea. Es indispensable que tú hables tu boca. De lo contrario, ¿cómo le han de conocer? Necesitas de hablarlo con tu ejemplo. Sí, es verdad. Pero sobre todo con palabras. Deje que tu ejemplo hable un 10%. Y habla de Jesucristo a los demás, ¿sí? De quién es Él y cómo es que esa persona necesita un Salvador, al igual que tú y yo, al igual que cada uno de nosotros. Permitamos que su luz se extienda a toda la humanidad. Sigamos leyendo los siguientes versos. Regresamos al verso 4 que nos dice: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y veamos cuáles son las consecuencias de esto. Vamos a leer el verso 12. Dice: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Y esto es que cayeron en el abismo, ¿sí? Y esto es que si nosotros no hacemos algo, ¿sí?, la misericordia no les va a alcanzar.
a cada uno de ellos. Van a seguir haciendo lo malo delante de Dios, ¿sí? Van a seguir meditando en cómo hacer el mal, en cómo defraudar, ¿sí?, al cónyuge, o cómo serle infiel y salirse con la suya, o cómo estar copiando en un examen, o cómo defraudar al pobre, o cómo sacarle el dinero, ¿no? ¿Sí? El caso es de que quieren salirse con la suya y están meditando y maquinando, haciendo el mal, ¿no? Haciendo el mal una y otra vez. Y de hecho no ven como que el camino no sea bueno, ¿sí? Porque no ven mal en su manera de andar y de caminar, ¿no? Y tienes muchos dichos, ¿no? Como que el que no tranza no avanza, ¿no? ¿Y por qué se dan estos dichos? ¿Porque ven ellos algo malo en ello? No. Simplemente ellos dicen, pues, así es, así nos tocó vivir y adelante, ¿no? Y buscan sacar ventaja de todo. ¿Por qué? Porque el centro siguen siendo ellos. Han sacado a Dios de su corazón. Y nosotros tenemos que hacerles entender que hay un Dios, ¿sí?, que es santo, bueno, fiel y justo, ¿sí? Y que su manera de vivir, su manera de andar, no es buena, ¿sí? Que se están alejando de Dios y que esto les va a llevar a que pierdan la cordura. Así que pongamos mucha atención. Tenemos gente que amamos, que conocemos, a la cual le podemos predicar. Hay gente que vive mal, tú lo sabes, ¿sí? Haz algo para rescatarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su destino es algo que es terrible. Se dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, ¿sí? Fueron derribados y no podrán levantarse. Es decir, que una vez que tengan su castigo, no va a poder hacerse ya nada. Si nosotros recordamos el pasaje de Lucas 16 de cómo está Lázaro y el rico, podemos ver cómo el rico, ya estando allí en el infierno, dice, oye, pues envía a alguien, ¿no?, para que le hable a mi familia, pero ya no es posible, ya no se puede hacer absolutamente nada. Así que hagámoslo ahora que hay tiempo y hay oportunidad. Estaba checando yo las estadísticas y en México mueren más de 1.100.000 personas al año. Esto nos lleva a que hay muertes cada 2 minutos en México, ¿sí? Diferentes causas, por la violencia, por la escasez de salud o por la vejez, ¿sí? Accidentes, ¿sí?, que puedan transcurrir en la vida de las personas y que les llevan a la muerte. Cada 2 minutos, ¿sí? Cada minuto mueren 2 personas, ¿sí? Cada 30 segundos muere alguien, ¿sí? Así que hagamos algo mientras hay oportunidad. No dejemos las cosas para mañana. Habla de Jesús, muestra a Jesús en tu vida y permite que otros conozcan de Dios y que su misericordia les alcance. Seguimos estudiando, hermano, y debemos de tener ese corazón, ¿sí?, que esté lleno de amor por las personas, ¿sí?, que podamos nosotros seguir los pasos del Maestro y tener esa compasión por los perdidos, ¿sí?, que podamos nosotros ser movidos en amor y decir, esta persona está en peligro, si muere, se va a ir al infierno, porque ese es el castigo que le toca. Movámonos, ¿sí?, en amor hacia Dios y hacia las personas, hablando de Jesucristo. El día domingo te esperamos muy puntual a las 10 de la mañana, donde estaremos nosotros ahondando aún más en cómo compartir tu fe, ¿sí? ¿Recuerdas lo que nos dijo Dios hace una semana o hace unos 10 días? ¿Cómo nos dice Dios? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, ¿sí? Así que luchemos por las almas de las personas. Que Dios te bendiga, hermano.